Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este su espacio de Conéctate con las Américas. Ya en contados instantes vamos a iniciar. Estamos terminando de admitir la mayor cantidad de participantes a nuestra sala. Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este su espacio denominado Conéctate con las Américas, un espacio académico patrocinado y avalado por la Fundación, por la institución universitaria Visión de las Américas. El día de hoy tenemos un invitado. Disculpen, qué pena. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el doctor Rubén Darío López. El doctor Rubén Darío López es especialista en radiología, especialista en epidemiología y es el director del programa de medicina de la Universidad Central del Valle, bien conocida como SEBA. De hoy tenemos participación no solo de estudiantes de nuestra institución universitaria, sino también de egresados. Tenemos la fortuna de contar con miembros de otras instituciones académicas. Así que, doctor Rubén Darío, bienvenido. Es un honor que usted esté con nosotros en esta tarde y nos haya regalado un tiempo de su apretada agenda. Hola, muy buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy. Es un tema bastante interesante que exige cierta competencia del médico, sobre todo en el área de la emergencia, tener un abordaje, sobre todo en la parte radiológica, en los pacientes de la especialidad de la parte neurocrítica como tal. Entiéndase esto, ya sean traumas o otros procesos que afecten el sistema nervioso central. Básicamente, el tema va centrado a la valoración imagenológica de la tomografía, debido a que la resonancia magnética exige un poco más de entrenamiento y un poco más de conocimiento en ciertos aspectos físicos que de pronto para el médico general y para algunos otros especialidades van a generar una cierta dificultad. Por eso la tomografía es uno de los métodos más utilizados en el paciente, el abordaje en cuanto a la patología neurológica inicial. Cuando tenemos y hablamos de la parte imagenológica, tenemos que saber de que existen unas indicaciones específicas de cuando nosotros realizamos una tomografía cerebral en urgencias. Y básicamente eso en el contexto, por ejemplo, del trauma va muy asociado a lo que es cuando valoramos la escala de Glasgow, sobre todo, por ejemplo, en pacientes con trauma craneoencefálico graves, donde el Glasgow puede tener algún tipo de implicación, sobre todo pacientes que tengan un deterioro del Glasgow, que lleguen con un Glasgow 15-15, pero en el transcurso de su evolución neurológica vayan teniendo algún tipo de alteración o descenso en el Glasgow. Sin embargo, existen otras indicaciones que no van asociadas al Glasgow. Por ejemplo, pacientes que consuman warfarina o algún tipo de anticoagulante y que tengan un trauma, es importante realizarles una tomografía para descartar de que no exista alteraciones como hematomas intraparenquimatosos, enolismo, abuso de drogas, pacientes que lleguen con epilepsia, y, pues, y inclusive pacientes que lleguen con epilepsia, es importante descartar, si no se conoce de antecedentes de epilepsia, descartar si existe algún tipo de alteración como las lesiones tumorales o infecciosas, pacientes con cambios postraumáticos, pacientes con antecedentes neuroquirúrgicos y sobre todo también en pacientes ancianos quienes han tenido, por ejemplo, alteraciones en su estado de conciencia, en su conducta, que tengan relajación de esfínteres, porque sobre todo en los ancianos se presenta una condición posterior a un traumatismo de evolución crónica que son los hematomas subdurales crónicos. Y todo esto también existen otras indicaciones, por ejemplo, cuando el Glasgow va disminuyendo, ¿sí? En menos de 2 horas,
cuando vemos y palpamos fracturas deprimidas o están expuestas, cuando hay signos de fractura de cráneo, sobre todo pacientes que les vemos el signo de la mapache clínicamente que tienen esas equimosis periorbitarias, debemos de descartar de que no exista fractura de base de cráneo, paciente que presente múltiples episodios de mesis. Lo otro es que si un paciente tiene una tomografía normal y el paciente sufre o empeora su hallazgo inicial, debemos de realizarle una tomografía de control. Pacientes que llegan con un evento cerebral vascular agudo donde queremos descartar si realmente se trata de una lesión hipóxica isquémica o una lesión hemorrágica, sobre todo cuando hablamos de indicaciones de trombolisis en ACV o queremos hacer otro diagnóstico diferencial. Por eso es importante la tomografía en la emergencia. No tengo conflicto de intereses con la marca, simplemente quería mostrarles, este es un equipo de tomografía que se compone de un gantry y una mesa que es donde se acuesta el paciente y obviamente se realiza el estudio. Este gantry tiene unos detectores y un tubo de rayos X que a la emisión de rayos X y a la circulación de estos detectores van a formar una imagen que posteriormente es transformada en un software especial. Dentro de las precisiones que nosotros tenemos que tener en cuenta para hacer una muy buena interpretación de cualquier tipo de recurso imagenológico y sobre todo en la parte en tomografía, tenemos que conocer primero cuál es la orientación anatómica, saber qué es anterior, posterior y lateral y medial. Tenemos que evaluar la anatomía normal. Es imperativo e importante que conozcamos de la anatomía, saber interpretar qué variantes anatómicas pueden simularme algún tipo de patología, distinguir lo que son las densidades normales de las estructuras cerebrales, porque básicamente en la tomografía hacemos una diferenciación de algunas densidades, específicamente sangre, aire y las estructuras de los tejidos blandos, grasa inclusive, evaluar las estructuras anatómicas extracraneales que pueden simular patología neurológica y obviamente precisar las patologías que más podamos. Esta es una tomografía de cráneo en un corte axial. ¿Sí? Aquí lo que estamos viendo son vamos a recordar un poquito la anatomía. Estamos viendo lo que son los cuernos anteriores del sistema ventricular. Aquí estamos viendo lo que es el septum pellucidum, tercer ventrículo. Estamos viendo hacia atrás lo que son las cisternas cuadrigeminales. A los lados vamos a encontrar los núcleos de la base y lo que corresponde también a lo que son las cápsulas internas en su brazo anterior y posterior, y a los lados, haciéndole la pared medial al tercer ventrículo, se encuentran los tálamos. Vemos una adecuada diferenciación entre lo que es la región córtico-subcortical, que se compone principalmente por sustancia gris, y en la parte central o el óvex, que se compone principalmente por la sustancia blanca. Entonces, como vemos, las astas anteriores pues me orientan a que hacia allá es anterior y las cisternas interpedunculares, inclusive la presencia del cerebelo me habla de que esta es la región posterior y aquí vemos los ribetes insulares que me hablan que son la parte lateral del cráneo. Lo otro que también es importante valorar en una tomografía es diferenciar lo óseo, los planos óseos, los planos blandos, diferenciar qué es una sutura de una fractura. Como podemos ver en esta imagen, esta es una imagen focalizada en cuanto a lo que es la tabla externa e interna del cráneo. Aquí estamos viendo lo que es el diploe y en la mitad estamos viendo en una forma de zigzag una sutura. Esa sutura pues son puntos de unión y esta es la forma normal de una sutura, no se deben de confundir con fracturas. La interfase que hay entre el hueso y el tejido blando, obviamente en el tomógrafo nosotros valoramos dos ventanas, la ventana de tejido, que fue esta, para buscar algún tipo de anormalidad, y adiciono que aquí existen unas imágenes hipertensas puntiformes que son mineralizaciones de los núcleos de la base. Entonces, las interfaces de los tejidos blandos entre el plano óseo y el plano blando son bastante importantes en búsqueda de hematomas subgaleales o algún tipo de fractura, o sea, alteraciones externas al cráneo. Por eso es importante que se valore muy bien lo que son las estructuras óseas. Entonces, aquí estamos viendo hacia afuera suturas, la diploe
Estamos viendo el escalpo, que es el tejido que está por fuera o adyacente aquí al cráneo, y de la tabla interna hacia adentro, pues tenemos ya lo que es el sistema nervioso central, masa encefálica y todos sus componentes. También es importante que reconozcamos y recordemos que el cráneo tiene unas fosas hacia la base del cráneo. Tenemos la fosa craneal anterior, donde su mayor contenido básicamente se da por la presencia de lo que es el lóbulo temporal, frontal, discúlpeme, frontal. Hacia lo que es la fosa media, tenemos lo que son los lóbulos temporales, ¿sí? Hacia acá tenemos una parte de lo que es el clivus y vamos a encontrar la parte de la división de donde se encuentra la hipófisis como tal. Hacia atrás tenemos lo que es la fosa posterior, donde el contenido mayoritariamente se da por el cerebelo, puente, tallo, ¿sí? Lo que es todo el componente de tallo cerebral y la región supratentorial, que nos la divide lo que es la tienda del cerebelo, nos da este margen de diferencia entre lo que es fosa posterior y fosa media, básicamente dado por el repliegue de dura madre. También hacia las partes más inferiores tenemos que reconocer de que nosotros tenemos unas cavidades que se neumatizan, que son los senos pranasales. Por ejemplo, en este corte podemos ver en la base del cráneo lo que son las celdillas etmoidales y podemos ver hacia atrás lo que es el esfenoides con una adecuada neumatización. Eso es una neumatización normal, está tapizada por una mucosa. Vemos hacia los lados lo que es las paredes laterales de las órbitas. También es importante sobre todo revisarlas en pacientes que han tenido un trauma craneoencefálico porque aquí pueden haber fracturas, pueden haber hematomas que puedan condicionar algún tipo de compresión extrínseca hacia lo que es la musculatura del ojo, orbicular como tal, o compresiones a nivel del nervio óptico. También estamos viendo lo que son las articulaciones temporomandibulares, las cuales se observan de adecuada disposición, los agujeros de la base del cráneo rasgados, y vemos hacia atrás lo que es la neumatización adecuada de las mastoides, las cuales pueden perder esas características, se pueden opacificar, por ejemplo, en procesos inflamatorios como la mastoiditis. Estamos viendo el conducto auditivo externo, todo esto compone lo que es peñasco, esto es base de cráneo, aquí estamos viendo el foramen magno, y pues es la misma anatomía y no va a cambiar nunca la parte tomográfica al observar un cráneo, por ejemplo, de algún espécimen como tal. ¿Por qué les decía esto? Porque, por ejemplo, hay pacientes que tienen traumas. Por ejemplo, en este caso estamos viendo una tomografía de cráneo en corte axial focalizado hacia lo que es los huesos de la cara y estamos viendo un seno maxilar que del lado derecho completamente opacificado. Esto es aire, esto que hay acá es sangre, acá hay una fractura de la pared anterior del seno maxilar. Si la comparamos con el lado contralateral, este lado es sano, el lado izquierdo, vemos que las paredes se ven indemnes, tanto la pared medial como las paredes laterales y anteriores. Inclusive, si vemos donde empieza el cigomático, de este lado se ve una fractura lineal del cigomático, se ven así rectas, se ven hipodensas, oscuras, lineales. Entonces, y vemos una desviación del septum nasal con edema de la mucosa. Esto nos habla de un paciente que tiene un trauma craneoencefálico facial. Ya luego nos correspondería en reconstrucción tridimensional diferenciar y clasificar, por ejemplo, en fracturas faciales, el tipo de fractura. Acuérdense de los LEFOR 1, 2 y 3. Lo que les decía ahora, documentemos muy bien y revisemos bien lo que es la sustancia gris, ¿sí? La sustancia blanca hacia el centro y miremos muy bien lo que es el espacio subaracnoideo, recordando que a través del mismo circula líquido cefalorraquídeo. Esta imagen hiperdensa lineal corresponde al repliegue dura madre, que lo que hace es proteger ambos hemisferios. Y hacia aquí estamos viendo un seno venoso, que es el seno venoso longitudinal superior. Entonces, estos espacios son bien importantes porque recubren, obviamente, aquí las meninges no se van a ver. Yo no puedo decirle que aquí vamos a ver aracnoides, que vamos a ver la pia madre, específicamente la que se observa con mayor claridad es la dura madre, y eso porque sus repliegues son bastante gruesos y nos hacen algún efecto o se engrosan tanto que las podemos observar, pero en condiciones normales, no lo usual. Podemos ver su realce cuando colocamos medio de contraste. En esta
Otra tomografía de cráneo en corte axial, estamos viendo lo que es el cerebelo. Aquí estamos viendo lo que es el repliegue de duramadre, que es la tienda del cerebelo, y lo que me hace diferencial entre lo infra y lo supratentorial, lóbulos temporales. Estamos viendo la cisura de Silvio y visualizamos lo que son los ribetes insulares, la diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Vemos lo que son los pedúnculos cerebrales como tal y vemos cómo discurre la basilar a través del surco basilar del puente. Entonces aquí volvemos y marcamos en un corte más superior lo que es la tienda del cerebelo, vemos lo que es tallo, vemos estructuras de los lóbulos temporales, vemos las astas inferiores temporales del sistema ventricular lateral, lóbulos frontales, apófisis cristagalli. Aquí estaríamos viendo el polígono de Willis como tal, lo que pasa es que no hay contraste, aquí estamos viendo la basilar y pues las estructuras óseas adyacentes, lo que es el peñasco. Ojo porque esto muchas veces lo confunden con sangre y no es sangre, simplemente que es el repliegue de duramadre que se engrosa y se ve hiperdenso como tal. En un corte más superior podemos ver, más supratentorial, podemos ver inclusive la diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Y si ustedes miran con detenimiento, aquí se ve una imagen hipodensa bastante pues definida, pero pues no es específica de algún tipo de alteración. Tendríamos que tener por lo menos 2 o 3 cortes para poder diferenciar si se trata o no de alguna lesión isquémica o de otro tipo de lesión. Aquí estamos viendo lo que es la línea media ocupada principalmente o diferenciada principalmente por lo que es el repliegue de duramadre. Entonces vamos desde la base, estamos viendo lo que es los pedúnculos cerebelosos, aquí estamos ya viendo lo que es puente, estamos viendo el cuarto ventrículo, estamos viendo el repliegue de duramadre o la tienda del cerebelo, vemos la basilar como tal a través del surco de la basilar, vemos lóbulos temporales y lóbulos frontales, o sea, sería fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. Lo que les mostré al inicio, lo que son las astas anteriores del sistema ventricular. Entonces vamos viendo lo que es el tercer ventrículo y las cisternas cuadrigeminales como tal. Estamos viendo fornix, estamos viendo también lo que es los núcleos de la base. Recuerde que los compone lo que es el núcleo caudado. Este está principalmente localizado a ambos lados del sistema ventricular lateral. Lo separa del putamen y el globus pálido, lo que es la cápsula blanca, la cápsula interna en su brazo anterior y posterior, localizada en la sustancia blanca. Aquí estamos viendo lo que es el núcleo lenticular, globus pálidos y putamen. Y estamos viendo lo que son los ribetes insulares. Son unas áreas muy sensibles a los procesos de isquemia como tal. Hacia adelante va el cuerpo calloso. Aquí estaríamos viendo lo que es la rodilla del cuerpo calloso. Y hacia atrás estaríamos viendo lo que es el rodete del cuerpo calloso. Seguimos subiendo. Estamos viendo de nuevo el sistema ventricular, aquí estamos viendo lo que es la pineal y estamos viendo estas imágenes hiperdensas que corresponden a lo que es el plexo coroideo que se encarga de la producción de líquido cefalorraquídeo. Hay una adecuada diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia blanca y la sustancia gris. Vemos que se ve muy bien todo lo que son surcos, giros y la diferenciación entre ambas sustancias. El sistema ventricular lateral es importante que lo revisemos, sobre todo en pacientes con sospecha de procesos de obstrucción del sistema ventricular cuando hacen hidrocefalia, sobre todo en pacientes ancianos. Ellos pueden tener hidrocefalias primarias manifestadas principalmente por cambios en el comportamiento, pueden estar encefalopáticos, relajar esfínteres y alteraciones de la marcha. Esa tríada de Hacking, así se llama, nos puede hacer sospechar de un proceso obstructivo o no del sistema ventricular. Recuerden que el sistema ventricular produce aproximadamente entre 120 a 150 cc de líquido cefalorraquídeo por minuto y está condicionado principalmente por la frecuencia cardíaca. O sea, pueden haber flujos hiperdinámicos en pacientes con arritmias que aumentan la producción de líquido cefalorraquídeo y este puede ser insuficiente para su absorción. Entonces, esos pacientes en ancianos pueden aparecer las hidrocefalias de presión normal.
Seguimos viendo lo que son los plexos coroideos, que se componen específicamente por células ependimarias encargadas de la producción de líquido cefalorraquídeo. Y embriológicamente el sistema ventricular siempre ha sido un molde para la formación del sistema nervioso central. Aquí estamos viendo lo que son giros y lo que son surcos, y pues eso no cambia en absolutamente nada cuando valoramos el espécimen como tal. Hay que tener en cuenta, como les decía, que pueden haber variantes patológicas que simulan patología. Por ejemplo, este es un paciente ya de 70 años donde vemos estas imágenes hiperdensas localizadas a nivel de lo que son los núcleos de la base. Aquí está el núcleo caudado, aquí está la cápsula interna, se ha calcificado y eso es un proceso normal y no se debe interpretar como sangre. Los equipos tienen algo que llaman unidades, coeficientes de atenuación o UH, unidades Hounsfield. Hounsfield fue el ingeniero que inventó la tomografía, entonces en honor a él, las unidades Hounsfield, usted coloca una región de interés para medir la densidad, que se llama el ROI, y casi siempre estas densidades, esas calcificaciones van a tener unidades de coeficiente de atenuación por encima de 300, de 400, y no hablan de calcificaciones, y esto es normal. Lo mismo, las calcificaciones a nivel de lo que es la dura madre, esto es una calcificación prácticamente fisiológica y no tiene ningún tipo de connotación patológica. También hay que tener en cuenta que se pueden usar medios de contraste. Básicamente los medios de contraste se utilizan para el realce de ciertas estructuras, específicamente cuando queremos buscar alteraciones vasculares, como por ejemplo las malformaciones arteriovenosas, lesiones, realce de lesiones tumorales, como por ejemplo un glioma, o por ejemplo lesiones infecciosas como los abscesos. El realce de esos medios de contraste y el comportamiento de los mismos es bastante importante porque nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial. También se utiliza en pacientes con procesos isquémicos, sobre todo para hacer fases de perfusión, para determinar cuál es el área de penumbra y cuál es el área, pues definitivamente, o el área definitiva de core isquémico y el área de penumbra que se debe, en la cual se debe optimizar el manejo del paciente. Obviamente, cuando colocamos medio de contraste, lo que se van a realzar principalmente son las estructuras vasculares. Puede haber realce dural, lo cual no es patológico. Y también dentro de las estructuras vasculares que se realzan no solamente son las del polígono arterial de Willis, sino que también estructuras venosas, como lo que son el sistema venoso de las, por ejemplo, las venas cerebrales internas, puede también el sistema venoso, específicamente senos transversos, seno longitudinal superior e inferior. Entonces, todas las estructuras pueden realzarse con medio de contraste. En este caso, este paciente se le ve esta es una tomografía seriada donde estamos viendo en una fase simple, vemos una hipodensidad bastante difusa que infiltra lo que es la sustancia blanca, tiene un aspecto pseudotumoral porque tiene un efecto de masa sobre el sistema ventricular lateral. Si ustedes ven, este se ve más dilatado, este se ve desplazado, y cuando se coloca medio de contraste tiene un realce digitiforme que nos habla de que es un proceso, probablemente hay un proceso de edema como tal que puede estar asociado a dos procesos. Uno, isquémico; dos, un proceso secundario neoplásico, pero por las características que tiene, el realce que tiene digitiforme, puede ser secundario a un proceso isquémico. Entonces, hasta aquí vienen muchas preguntas donde uno dice, bueno, y entonces, ¿cómo lo vamos a, teniendo esas premisas anatómicas, estas variantes que estamos revisando? Pues el médico muchas veces se confunde y por eso es importante que tenga conocimiento de lo que yo acabo de hablar. Básicamente, evaluando el cráneo de afuera hacia adentro, tenemos, por ejemplo, los hematomas en escalpo. Estos son muy frecuentes en los niños cuando sufren algún tipo de caída o en algún tipo de pacientes con algún politraumatismo. Y lo que estamos viendo es el aumento de volumen de tejidos blandos y no vemos disrupción de lo que es la cortical del hueso, ni tampoco vemos intraparenquimatosamente, o sea, dentro de lo que es el encéfalo, áreas hemorrágicas, por ejemplo, como hematomas subdurales lineales, y vemos una adecuada diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris, y vemos un sistema ventricular sin alteración. También es importante que en la valoración de la
de la ventana ósea, aprendamos a diferenciar lo que puede ser patológico y lo que no puede ser patológico. Este es el caso de un paciente ya adulto que tiene unas lesiones a nivel de la tabla interna del cráneo que nos hacen pensar en que este paciente tiene una lesión metastásica o un mieloma múltiple que afecta principalmente las tablas del hueso, del cráneo, perdón, huesos planos. Pero es diferente a ver una anatomía normal, ¿sí? De lo que son las tablas externas e internas del cráneo. Estas granulaciones o estas impresiones óseas corresponden a las granulaciones aracnoideas de Pacioni. Estas básicamente están allí porque en esas granulaciones es donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo y esto no es patológico. No se ve un patrón destructivo lítico. Aquí sí, aquí vemos que hay un patrón destructivo lítico muy difuso que corresponde probablemente a una enfermedad metastásica. En cambio, esto es completamente fisiológico y normal. En cuanto a los eventos cerebrales vasculares agudos, son muy frecuentes y es prácticamente un reto para el médico de la emergencia empezar a diferenciar qué es lo isquémico, qué es lo hemorrágico, y si basado en imagen yo puedo determinar si este paciente cumple un criterio no de trombolisis desde el punto de vista imagenológico. Entonces tenemos dos tipos de eventos vasculares agudos, uno que es isquémico y otro que es hemorrágico. Y es importante que los médicos que están empezando en su práctica aprendan a diferenciar cuál es la clínica, tanto de un isquémico, un hemorrágico, y la clínica depende sobre todo de las áreas afectadas y quienes tienen mayor riesgo de presentarlo. Este es un corte, un TAC de cráneo, un corte axial, donde empezamos a subir de corte y empezamos a identificar unos signos precoces de isquemia. El más frecuente, yo quiero que por favor fijen su mirada hacia este sitio. Estamos aquí a nivel infratentorial, estos son los pedúnculos cerebrales. Hacia acá va discurriendo lo que es la arteria cerebral media del lado derecho, ese es el lado izquierdo. Y cuando empezamos a subir, empezamos a ver una hiperdensidad de la cerebral media. Aquí está la basilar, aquí está la cerebral media, la cual se va haciendo más hiperdensa, que corresponde a un signo que se llama el signo de la arteria cerebral media hiperdensa o el signo de la cuerda. Y cuando nosotros vemos esto en un paciente, en un TAC de cráneo simple, sin contraste, vemos esta hiperdensidad, corresponde a una trombosis como tal de la cerebral media y es un signo precoz de isquemia. Sin embargo, y aquí lo seguimos viendo la hiperdensidad de la misma. Sin embargo, no podemos dejar de decir que la resonancia magnética realmente es el método diagnóstico que nos puede decir con mayor precisión y en menor tiempo o descubrir una área isquémica. Por ejemplo, la sensibilidad que tiene la resonancia magnética en comparación a la tomografía superior en determinar cuál es la verdadera área isquémica, sobre todo en unas secuencias que llaman secuencias de difusión. Como vemos en esa secuencia de difusión, vemos que hay una restricción, una imagen de restricción a nivel de lo que es el ribete insular del lóbulo del hemisferio del lado derecho. Y pues el paciente, cuando vemos la secuencia FLAIR, vemos que este ribete se ve un poco hiperintenso, que si lo hubiéramos visto por tomografía hubiese sido muy difícil en sus fases iniciales. ¿Qué quiere decir la difusión? La difusión es una secuencia que me habla específicamente de la restricción que tiene los movimientos de las moléculas de agua a través del tejido. Entonces, como aquí hay un proceso isquémico, se origina edema y ese edema no deja que haya un movimiento adecuado de esas moléculas de agua a través del tejido cerebral, por eso produce un fenómeno de restricción y podemos determinar cuál es el área real de isquemia. En ese caso, la resonancia magnética en secuencia de difusión es superior a la tomografía. Por ejemplo, en la valoración de fosa posterior en procesos isquémicos, la resonancia también tiene las de ganar, porque valorar fosa posterior en tomografía, a no ser de que sea una lesión bastante expansiva y bastante significativa, la podemos valorar. Por ejemplo, en esta resonancia magnética potenciada en T2, vemos un área hiperintensa a nivel de lo que es el hemisferio cerebeloso del lado derecho, que corresponde a un área isquémica como tal. Y si vemos la secuencia de difusión, vemos todo el área de restricción que hay secundario a esta área isquémica
y vemos la caída en el mapa de ADC, lo cual nos confirma de que se trata de un proceso isquémico vascular agudo del cerebelo que no se pudiese haber detectado por tomografía. Por ejemplo, el otro signo que también es importante por tomografía, aparte del signo de la cerebral media hiperdensa, es el signo del ribete insular, el cual puede aumentar de hiperdensidad, de hipodensidad, se ve más oscuro en comparación con el ribete insular del lado contralateral. Este es el valle silviano. Este es un paciente con una edad pues, avanzada significativa. Vemos un poquito de surcos prominentes, un valle silviano prominente. Tenemos que recordar que el segmento M4, el segmento M3, perdón, es el que nos da irrigación hacia el segmento insular, ¿ok? Y si ustedes comparan este ribete insular que es normal con el contralateral que se ve un poco más engrosado y más oscuro, podemos decir en el caso de este mismo paciente que tiene un signo precoz de isquemia. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en esta otra imagen, una arteria cerebral media hiperdensa con una área isquémica importante, considerable, que en tomografía existe una escala que se llama el ASPEC. El ASPEC me da una puntuación y de acuerdo a ese ASPEC también podemos determinar si el paciente es candidato o no a terapia de trombolisis. Cuando vemos estos grandes áreas de isquemia tan extenso, nos pueden colocar en riesgo de que ese paciente sufra un sangrado posterior a un evento isquémico. Sin embargo, también es de anotar de que dentro de los procesos de isquémico, nosotros, por ejemplo, en una fase de resonancia magnética, con una secuencia especial, se han encontrado que estas áreas isquémicas tienen algunas áreas hemorrágicas puntiformes, muy pequeñas, poco significativas, pero pueden haber áreas pequeñas hemorrágicas solapadas sobre el proceso isquémico. Es diferente por ejemplo, este es un caso de un paciente que tuvo una isquemia. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Si ustedes ven la densidad de este tejido cerebral en un proceso isquémico agudo, es hipodenso completamente, ya, pero se puede diferenciar entre lo que es la sustancia blanca y lo que es el tejido isquémico como tal. En este caso, este paciente, como tuvo un proceso isquémico antiguo, aquí se formó un área quística, se llenó de líquido, y si ustedes ven la densidad que tiene esta área hipodensa extensa, que compromete todo lo que es el ribete insular del lado derecho, es similar la densidad a la de los cuernos, a lo que son las astas anteriores del sistema ventricular. Esto me habla de que esto está lleno de líquidos, es un área de leucoencefalomalacia quística, que es un área de cicatrización residual posterior a un proceso isquémico ya avanzado y no es patológico. Aquí también vemos otra área de leucoencefalomalacia quística, sobre todo a nivel de lo que es el núcleo caudado del lado izquierdo y lo que es a nivel de lo que es la sustancia blanca. Esto nos habla de que este paciente tuvo un proceso isquémico antiguo. Es diferente, por ejemplo, a ver, miren esta imagen en cuña, con este gran efecto de masa desviando la línea media, desviando el sistema ventricular. Vemos unas pequeñas áreas hemorrágicas en el interior. Si la seguimos viendo, vemos que es bastante extenso, inclusive produce un efecto de herniación. Vemos que esa gran zona isquémica produce edema, efecto de masa y puede producir herniación sobre lo que son las estructuras de la fosa posterior, específicamente tallo cerebral. Y vemos la hiperdensidad de la cerebral media, eso secundario pues a un proceso isquémico agudo bastante extenso, y créanme que si usted llega a trombolizar a un paciente de estos, el sangrado va a ser peor. Por ejemplo, aquí tenemos el otro contexto de la enfermedad, de los eventos cerebrales vasculares que son los hemorrágicos. Ya aquí cambia la cosa. Los hemorrágicos casi siempre se caracterizan por ser intraparenquimatosos, y esos intraparenquimatosos pueden ser bastante extensos, como por ejemplo el caso de este paciente que tiene una hemorragia de gran volumen. Esto que se ve hiperdenso blanco de sangre, cuando usted mide el coeficiente de atenuación, pueden tener coeficientes entre 50 y 60 y te habla que es sangre. Ofrece un gran fenómeno o efecto de masa desviando la línea media del sistema ventricular, y el paciente neurológicamente llega bastante comprometido, sobre todo en su nivel de estado de conciencia. En este caso, vemos otra hemorragia intraparenquimatosa extensa
con un importante edema perilesional, desviación de la línea media del sistema ventricular, pero está drenando hacia el ventrículo del mismo lado, al ventrículo ipsilateral del mismo lado. Y esto es la connotación de inclusive de dos pacientes con evento cerebral vascular de tipo hemorrágico. Inclusive este tiene también un fenómeno de obstrucción al nivel del sistema ventricular porque vemos estas imágenes hiperdensas que me hablan de que hay un fenómeno de transudacción ependimaria, quiere decir que hay una obstrucción del sistema ventricular y pues obviamente este paciente requiere tratamiento rápido, inclusive muchos neurocirujanos lo que hacen es hacer una derivación ventrículo-peritoneal para poder descomprimir este sistema ventricular y favorecer pues el drenaje de la hemorragia como tal, que son de manejo la mayoría quirúrgico. El otro evento frecuente son pacientes que llegan, por ejemplo, con emergencias hipertensivas órgano-cerebro, órgano blanco-cerebro, ¿sí? Estos pacientes llegan con cefaleas intensas, con vómito, con fotofobia, rigidez de nuca y pues lo que nosotros, y cifras tensionales elevadas, lo que primero tenemos que descartar es que el paciente no tenga una hemorragia subaracnoidea. Como es este caso, este paciente, vemos unas imágenes hiperdensas que están confinadas hacia los espacios subaracnoideos, ¿sí? Que nos está hablando de que es una hemorragia subaracnoidea. Miren, todo esto es sangre, ya, todo esto es sangre, que se va hacia lo que son las cisternas y el espacio subaracnoideo, ya, y donde tenemos que tener en cuenta que la principal causa son los aneurismas. Como se ve en esta reconstrucción de esta angiotomografía, vemos un aneurisma sacular bastante grande de la cerebral media del lado derecho y vemos unos pequeños aneurismas que se localizan a nivel de el segmento A1 de la arteria cerebral anterior. Esto es la arteria cerebral media. Vemos su segmento M1, M2, segmento M3 y el segmento M4. Entonces aquí estamos viendo que este corresponde a un aneurisma del segmento M2 de la cerebral media, que son las principales causas de estas hemorragias subaracnoideas. Lo otro, cuando ya hablamos de lesiones, ya no, o sea, nos salimos de la parte vascular, isquémica o hemorrágica, existen también otro tipo de lesiones que pueden comprometer el estado hemodinámico del paciente y pueden consultar a un servicio de emergencias, como son los tumores y las infecciones, específicamente los abscesos y sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Aquí, por ejemplo, en este caso estamos viendo una tomografía y estamos viendo una imagen hipodensa con una gran pared, ¿ok? A este paciente se le coloca contraste y vemos que esa pared tiene un realce importante. Esto correspondía básicamente, aquí dice que es un glioma, pero es un absceso cerebral diferente a este que tiene, si ustedes ven, la pared está bien definida, inclusive sin medio de contraste, pero este, por ejemplo, vemos que la pared no está bien definida y tiene un gran edema vasogénico perilesional, corresponde más a una lesión infiltrativa de tipo tumoral que posterior a la colocación de medio de contraste también tiene un realce en anillo, pero se ve todo este edema perilesional. Este corresponde a un glioma y este a un absceso, es todo lo contrario. Por ejemplo, en este otro corte, un paciente, en un corte más inferior, estamos viendo una imagen hiperdensa, bastante mal definida, la cual cuando vamos subiendo los cortes vemos que va comprometiendo todo lo que es parte de lo que es el hemisferio del lado derecho, occipital del lado derecho, y tiene infiltración hacia lo que es la cisterna cuadrigeminal del lado derecho, y me infiltra también lo que son tálamos, se mete lo que es hacia tercer ventrículo, y pues obviamente tiene un edema perilesional. Esto corresponde también a un glioma, aunque los gliomas en esta región no son tan característicos, son más frecuentes hacia la región frontal, pasan la línea media y tienen forma de mariposa. Por ejemplo, en esta resonancia magnética, en una fase ponderada en T1, vemos una desviación de la línea media, vemos que el sistema ventricular está desplazado y vemos una imagen aquí bastante mal definida, ¿sí? Una imagen hipointensa, mal definida,
la cual posterior a la colocación de medio de contraste, vemos el realce tan importante, es una lesión que ocupa espacios, una masa, ok, desviándome la línea media. Esto básicamente nos habla de procesos tumorales avanzados, por ejemplo, como las enfermedades metastásicas. Por ejemplo, aquí estamos viendo todos estos cambios de densidad a nivel de lo que es la sustancia blanca. Vemos este realce en anillo acá, vemos todas estas imágenes con realce también en anillo acá, eso es posterior a la colocación de medio de contraste, bastante difuso. Esto con este gran edema vasogénico corresponde a un paciente que tiene una enfermedad metastásica. En las mujeres es muy frecuente ese tipo de enfermedad metastásica, sobre todo cuando se origina de la mama. El pulmón también nos puede dar ese tipo de lesión. Entonces, tenemos que tener en cuenta que y buscar cuáles pueden ser las enfermedades oncológicas que me dan principalmente procesos metastásicos al cerebro. En la mujer, la mama es muy frecuente. Aquí, por ejemplo, vemos esta imagen hiperdensa, parece ser un área hemorrágica. Sí, vemos todo este edema perilesional. Ok, es importante que ustedes valoren el edema perilesional, es un área hemorrágica y no descarta que pueda ser una lesión tumoral que haya sangrado. Por eso a estos pacientes se les debe complementar los estudios con resonancia magnética. Y ya en el área traumática tenemos el famoso hematoma subdural. El hematoma subdural está asociado a traumas, sobre todo en pacientes ancianos. Es muy frecuente los hematomas subdurales. O pacientes que han tenido un trauma craneoencefálico en moto, es frecuente. Entonces los dividimos en tres tipos: el agudo, el subagudo y el crónico. El agudo, pues, es el que pasa en horas, ¿sí? Hasta 3 o 4 semanas, pero este agudo, lo vamos a ver hiperdenso, tiene forma de media luna y me ocupa todo el espacio subdural. El subagudo es el que lleva más de 4 semanas y vemos que la densidad del hematoma igual a la densidad del cerebro. Esto está asociado a un proceso que es la degradación de la hemoglobina como tal, y por eso hay esos cambios de densidad a nivel de la sangre, y por eso se ve en imagen así. Y el subdural crónico, que se ve más hipodenso, a diferencia de lo que es el tejido cerebral. Miren que es más difícil diagnosticar un subagudo de un crónico, ¿sí? Y estos crónicos son muy frecuentes en los pacientes ancianos. Mis profesores decían, viejito apendejado, subdural asegurado. Siempre hay que preguntar por antecedentes de trauma buscando esto, los hematomas subdurales crónicos. Por ejemplo, aquí vemos un crónico y un agudo. Este es bilateral. Vemos estas interfaces hipodensas a nivel del espacio subdural con áreas hemorrágicas, bilaterales haciendo este gran efecto de masa. Vemos aquí pues lo que es la fosa posterior, cerebelo. Aquí hay, parece ser una imagen de aspecto quístico, puede ser un quiste aracnoideo, por ejemplo. Pero lo interesante de este caso es este hematoma subdural bilateral, que tiene dos componentes, tiene un componente agudo y un componente crónico, pero pues imagínense un paciente con ese hematoma, puede llegar con cualquier tipo de sintomatología. Este es uno agudo, mire la forma de media luna que tiene, la sangre dentro del espacio subaracnoideo y el efecto de masa que tiene. Mire cómo desplaza el sistema ventricular lateral. Esa es la clave, que ustedes miren siempre la línea media, miren si está desviada. Si está desviada es porque puede haber algún proceso tanto intraparenquimatoso, ya sea una hemorragia subdural, una imagen focal tumoral. Siempre la línea media del sistema ventricular van a ser referentes de patología intracraneana. Por ejemplo, ese otro caso, una hemorragia, un hematoma subdural, pero ese también tenía drenaje hacia lo que es el sistema, hacia las cisternas como tal. Y vemos este hematoma, ¿sí? Que se encuentra justo en el espacio subdural de la línea media como tal. Muy poco frecuente, pero puede aparecer. Y por ejemplo, si ustedes ven, se ve una imagen lineal hiperdensa en un paciente anciano. Los ancianos, como su espacio subaracnoideo es tan amplio por la atrofia cerebral, pues obviamente tienen la capacidad de que llene con cierta cantidad de sangre como tal.
Ejemplo, el otro tipo de hematoma que se puede presentar son los epidurales. Epidurales. Subdural, para que recuerden, tiene forma como de una media luna. El epidural tiene forma como de una barriguita, tiene una concavidad como de la embarazada. En este caso vemos este gran hematoma epidural y vemos un área focal hemorrágica en un paciente con un trauma. Asimismo, vemos que hay un borramiento de lo que son surcos, ¿sí? Y cisuras. Este paciente asociado a esto tiene borramiento inclusive de las cisternas basales, lo que nos habla de un trauma con edema cerebral, un hematoma subdural del lado izquierdo y un área focal hemorrágica, que le puede ofrecer cualquier mal pronóstico, inclusive en la clasificación de Marshall. Aquí, por ejemplo, vemos este hematoma epidural bastante importante. Vemos que tiene una concavidad, no forma una media luna como el otro, es una barriguita. También ofrece un efecto de masa, desplaza lo que es el sistema ventricular. Y aquí vemos un área hemorrágica frontal del lado izquierdo con gran edema perilesional. Este otro es un caso ya cuando tenemos pacientes que tienen signos radiológicos de herniación. Este, por ejemplo, es un caso, un paciente con un hematoma subdural, ¿sí? Aquí lo está señalando la flecha. Mire el efecto de masa que tiene sobre el sistema ventricular, bastante importante. Vamos bajando y miren cómo este hematoma se extiende por todo el espacio subdural y aquí hay unas áreas focales hemorrágicas bastante severo. Y lo que corresponde a este hematoma subdural, el efecto de masa tan importante que me está produciendo una herniación descendente de lo que son las estructuras del tallo cerebral. Este es otro caso, un paciente con un traumatismo severo. Esta es la tomografía al ingreso, esta es la tomografía de control post cirugía. En la del inicio vemos que no se diferencia muy bien ningún tipo de estructura ni vascular, ni las cisternas basales, solamente vemos unas áreas hemorrágicas aquí bastante marcadas. Estas líneas que se ven así son artefactuales, porque probablemente este paciente tenía algún tipo de dispositivo externo. Sin embargo, vemos que no hay ningún tipo de diferenciación. Esto nos habla de edema cerebral. A este paciente lo operan, le hacen una craniotomía de descompresión, donde se maneja pues lo que es la hemorragia frontal. Vemos estos cambios difusos del parénquima cerebral, pero residualmente se ven estas imágenes hipodensas a nivel del cerebelo que corresponden a áreas isquémicas cerebelosas, postquirúrgicas, postraumáticas, sobre todo porque no son postquirúrgicas, son postraumáticas, y esto me habla de una cierta severidad y de gravedad en el trauma. Esto que están viendo acá es la disrupción de las tablas externa e interna secundaria a la craniotomía y el edema de tejidos blandos a nivel del escalpo postquirúrgico. Este es el otro caso que se puede presentar, pacientes que tengan fracturas y van a encontrar algo que se llama neumoencéfalo. Neumoencéfalo se refiere a la presencia de aire dentro del encéfalo y pueden producir efecto de masa inclusive. Aquí estamos viendo un gran escalpo, un edema importante de tejidos blandos. Cuando yo veo neumoencéfalo, inmediatamente adyacente a él debo buscar las áreas de fractura y vemos también que hay una poca diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris que nos habla de un proceso de edema cerebral. Entonces, ¿cuándo es indicado llevarla a cabo? Pues de manera resumida, las principales indicaciones son: una, disminución en el nivel de conciencia; dos, aparición de un déficit neurológico focal; tres, sospecha de fracturas complejas; cuatro, en traumatismos de alta energía; y cinco, traumatismos menores con factores de riesgo. Bueno, muchas gracias y si tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la exposición que usted nos hace en este momento. De verdad que es de gran utilidad para nuestro personal en salud que en este momento está en formación. Vamos a proceder a pasar a la ronda de preguntas. En este momento invitamos a quienes se unieron con nosotros el día de hoy a que generen sus preguntas a través del chat. De igual manera, les recordamos que esta charla quedará grabada y la podrán encontrar en mi canal de YouTube. Me encuentran como Juan Alejandro Monsalve. Ahí están todas nuestras charlas que se han celebrado desde que se inició esta estrategia hasta el día de hoy. Doctor, entonces, ¿usted qué opina? Vamos a dar más o menos unos 30 segundos para mirar si existe generación de preguntas o dudas adicionales. Sí, no hay ningún problema. Estoy dispuesto a responder las dudas que haya o las anotaciones que haya. No hay ningún problema.
Perfecto, vamos a dar un momento. Bueno, doctor López, por Bueno, ahora veo que no se han generado dudas adicionales, aparte de varios mensajes de agradecimientos por parte de algunos de nuestros estudiantes. La doctora Edny Carrascal, médica interna de pregrado, nos envía un saludo. Muchas gracias, doctor. La doctora Karen Vivas, de igual manera. Nuestro médico interno de pregrado, el doctor Herbert Campo Córdoba, también nos envía saludos y resalta muy buena la charla, entre otros estudiantes que se conectaron con nosotros el día de hoy. En ese orden de ideas, doctor, yo creo que podemos dar por finalizada la charla. Creo que quedó bastante claro el tema. Las explicaciones fueron dinámicas, fueron muy precisas y fueron muy interactivas, lo que nos permitió tener un buen abordaje y un buen entendimiento de su ponencia. Entonces, doctor, no siendo más, de verdad que le agradecemos esta hora que usted dispuso para acompañarnos en este espacio de Conéctate con las Américas. Le deseamos éxitos y esperamos que nuevamente se encuentre con nosotros. Por acá tenemos un mensaje también de una de nuestras docentes, la doctora Patricia Elena Salcedo Rivera. Buenas tardes, gracias por dicha capacitación. Excelente, doctor. Entonces, doctor, listo. de verdad que muchas gracias. Bueno, no, a ustedes muchas gracias. Para mí siempre, lo digo de todo corazón, es un honor poder participar con ustedes. Ese es mi correo para el que quiera tener o que tenga algún tipo de duda o algún tipo de comentario, me puede escribir allí. Yo con mucho gusto le respondo. Para mí también es importante porque también me retroalimento y aprendo de los demás. Estoy dispuesto pues a lo que ustedes necesiten allá en la universidad, con mucho gusto en lo que los pueda orientar. Muchas gracias. Claro que sí, doctor. Para todos los casi 50 asistentes que se conectaron con nosotros en la tarde de hoy, la verdad que muchas gracias. Ustedes son la razón de ser de esta estrategia de Conéctate con las Américas. De igual manera, pues saben que este material académico siempre queda en nuestro canal de YouTube y lo pueden consultar en cualquier momento. Para todos una feliz tarde y un abrazo virtual. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Muchas gracias.